días, muy buenas tardes, depende de dónde os estéis conectando. Bienvenidos a esta masterclass organizada por Figurat, bueno, en esa dinámica habitual que tenemos de ir proponiendo temas de interés y siempre pues vinculado a nuestros programas formativos. Hoy tenemos la suerte de contar con Ricardo Riveros, con Andrés Garrido de la empresa AG Asesorías, que son realmente dos grandes expertos especialistas en el tema de movimientos de tierra, muros de contención, en fin, ellos nos sabrán dar mucho mejor detalle durante su presentación. Y bueno, nada, yo os voy a robar unos pocos minutos antes de que empiecen. Como hacemos habitualmente, siempre nos gusta pues vincular estas presentaciones a alguno de nuestros programas formativos y hoy una presentación con el título de Optimización de diseño de muros de contención y movimientos de tierra, pues obviamente no tenía más que pues, quedar vinculada a nuestro curso de posgrado en cimentaciones profundas y muros de contención. Bueno, se trata de un programa de posgrado, son 4 meses de duración, como es habitual en todos nuestros programas. Pues el foco principal es el ejercicio profesional, es decir, que todo el conocimiento adquirido sea de inmediata aplicación a los entornos profesionales. Y nada, tenéis aquí brevemente el flash de lo que es bueno, la hoja de ruta del programa. Hay básicamente dos bloques. El primero dedicado a toda la parte, digamos, de acciones y ya enseguida pasando a lo que son las diferentes soluciones de cimentación en profundidad, pilotajes, micropilotes. Y después la continuación es el segundo bloque donde los muros ya toman pues, protagonismo en el programa. Tenemos una primera parte con las diferentes tipologías, toda la parte de empujes, de cálculo y para pasar pues, desde los muros tradicionales hasta los muros pantalla. Como es bastante habitual, pues todo eso se trabaja a través de distintos proyectos, de prácticas que desarrollan los alumnos. En este caso hay dos prácticas, ser dos temas diferenciados, tanto el de cimentaciones profundas como el de los. Es un programa impartido principalmente por José Carlos Coya, un profesional muy vinculado a Figurat, también muy vinculado a su ejercicio profesional. Tiene una gran práctica en desarrollo de proyectos, tanto a nivel de estructura, sobre todo de hormigón, y también pues una gran experiencia en temas de cimentación. Y tiene como colaboradora a Edison Guánchez, que sobre todo lo que da es la visión sobre el trabajo con el software, con Geo5. Bueno, no os voy robando ya mucho más. Tenéis ahora en imagen un código QR a través del cual podéis acceder a solicitar información sobre este curso de posgrado. Nada, ahora va a estar nada, breves segundos en pantalla y luego al final de la presentación os lo dejaré un par de minutos para que tranquilamente si alguien quiere pedir información pues pueda escanear el código y hacer la solicitud. Con lo cual pues voy a dejar de compartir para que eh, tanto Ricardo como Andrés tomen los mandos y a partir de aquí dirijan el resto de la presentación. Únicamente recordaros que en el apartado que tenéis en la barra de Zoom de preguntas y respuestas podéis dejar todas las inquietudes que os vayan surgiendo durante la presentación. O sea que, Ricardo, Andrés, cuando queráis podéis compartir vuestra presentación e iniciar. Muy bien, pues muchas ¿Se gracias y ve? nada, yo os dejo hasta el final. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto, perfecto, adelante. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos desde Chile. Eh, Hoy día con Ricardo Riveros, arquitecto, socio de aquí Asesorías, les vamos a presentar el tema de nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos, y un tema que nos parece muy importante de traer a colación, ¿no? Porque nosotros hacemos optimización en el diseño de muros de contención y movimientos de tierra,
en terrenos o en proyectos en extensión, que tiene una característica bien particular respecto a los proyectos, por ejemplo, de edificios, puesto que acá se trata de grandes extensiones de tierra, en algunos casos hectáreas o algunos miles de metros cuadrados. Entonces, es diferente, la logística es diferente. Las propuestas de industrialización para este tipo de proyectos también tienen sus características particulares y aquí hay una propuesta. Nosotros no consideramos que tengamos la razón en muchas cosas. Ustedes seguramente nos van a hacer preguntas y van a encontrar elementos que pueden ser llevados adelante o no, pero sí creemos que es una propuesta para un problema que no ha sido completamente valorado. Al menos en Chile, los movimientos de tierra y muros de contención son dos de las partidas de construcción, si no las dos partidas más eh, caras por el tema de sobrecostos. Todos sabemos cómo empiezan, pero no se sabe cómo se terminan. Sin embargo, existe la manera de poder controlar eso. No me funciona Ahí sí, perdón. ¿De qué les vamos a hablar hoy día? Les vamos a contar quiénes somos, cómo trabajamos, vamos a mostrarles dos casos de estudio y una propuesta de industrialización. Básicamente, nosotros somos una empresa de arquitectura con ya más de 30 años de experiencia en urbanizaciones, en edificaciones, en diseño y construcción de áreas verdes, y nos dedicamos al diseño de los movimientos de tierra y muros de contención en proyectos habitacionales masivos, como les contaba al inicio. Disminuimos costos de obra y aumentamos la eficiencia del proceso constructivo entre un 8 y un 13% respecto a los muros de contención. En este tipo de proyectos eso es una cantidad de dinero muy importante. ¿Cómo trabajamos? Básicamente tenemos un equipo, o como un equipo básico, ¿no? Típico de los proyectos de esta naturaleza, en que arquitectura, ingeniería y construcción forman un equipo de trabajo y nosotros actuamos en conjunto con ellos y vamos enriqueciendo el proyecto en la medida que se van produciendo la interacción entre los diferentes actores. Y lo que logramos nosotros es llevar estas propuestas de estos tres actores a un modelo BIM que sea un modelo BIM predictivo de alguna manera. Y finalmente modelamos las enferraduras para el corte y doblado de la enferradura. Esto es un proceso complejo que va tomando diferentes matices en la medida que el proyecto va avanzando y, como digo, se va enriqueciendo con el aporte de cada uno de estos actores. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Mejoramos la calidad de la información en etapas tempranas. Esto es importantísimo para el cliente porque es difícil imaginar proyectos de muros de contención en un terreno en que uno ve cerros, básicamente. En Chile, básicamente las construcciones se realizan en cerros. Chile es un país lleno de montañas, etcétera, y muchos de los proyectos se realizan en estos terrenos que son pie de monte. Es difícil imaginar cómo va a quedar nuestro proyecto, qué involucra, cuántos muros de contención, de qué tipo vamos a tener en un terreno determinado. Por lo tanto, aquí ustedes están viendo un plano donde tenemos una planta, una vista tridimensional y las elevaciones de los muros de contención en los diferentes ejes de una casa en particular. También proponemos conjuntos de estrategia y criterios de diseño. Por ejemplo, en este caso teníamos un terreno bastante complejo, con mucha pendiente, en que los costos de los muros de contención eran extremadamente elevados. Lo que propusimos acá fue una mezcla de muros de contención, de hormigón armado, que se ven en este eje de acá, y muros de contención de tierra armada para bajar los costos, especialmente en donde se producían desniveles más altos. También proponemos el diseño MEP, y esto es un proyecto interesante que abordamos este año, en que se nos pidió hacer una solución de un proyecto de vivienda social en una isla en el sur de Chile, en el extremo sur de Chile, con una característica particular de muchísima pendiente y donde es muy difícil llegar con maquinaria, por lo tanto, la urbanización se resolvía con pasarelas peatonales
bajo las cuales estaba el diseño o las tuberías de aguas servidas. Para nuestra sorpresa, la parte crítica del diseño estaba en cómo la casa o el NPT de la casa o nivel de piso terminado de la casa se relacionaba con el nivel de la pasarela. Por lo tanto, todo se basó en cómo definíamos estas tuberías para definir el NPT de la casa. Ustedes están viendo acá una situación similar. Esto es un pueblito, una caleta en el extremo sur de Chile, se llama Caleta Tortel, donde el alcantarillado domiciliario se resolvió de esa manera. Por lo tanto, esto tiene una vigencia, lo que les comento, de diseño, y una vigencia bastante relevante, al menos en Chile. Mejoramos el flujo de trabajo con modelos actualizables, según se verifiquen los cambios durante la construcción. Esto es un proceso que se va enriqueciendo, que nunca termina durante el diseño, durante el proceso de construcción, y siempre los clientes nos están solicitando algunos cambios, etcétera. Y en este caso en particular, se ve pequeño, pero se logra ver, tenemos un encuentro en X de muros de contención de diferentes ejes, y aquí se produce un problema, porque tenemos un encuentro de fundaciones entre estos muros y estos que están acá, y luego entre este eje con este que está acá, que hace muy complejo juntar estas fundaciones y eh, cimentar toda la misma profundidad. Por lo tanto, en este caso propusimos, junto con el calculista y las indicaciones del cliente, una pantalla que lograra conectar como a forma de viga, de manera de viga, los muros de contención de este eje con este eje, eliminando de esa forma las fundaciones que se iban a producir como un encuentro de fundaciones complejas de resolver desde el punto de vista constructivo. Disminuimos costos y agregamos valor. En este caso, esto es un proyecto en el cual trabajamos y que se nos pidió revisar la propuesta de arquitectura, y terminamos nosotros acá haciendo una propuesta nuestra de arquitectura, que obviamente va validada por los clientes, por la oficina de arquitectura propia del cliente, en el que logramos disminuir de manera importante las pendientes de las calles y sobre todo los muros de contención que ellas tenían considerados en un principio. Ricardo les va a hablar en detalle de ese proyecto. Ahora dejo a Ricardo para que continúe con la presentación. Bueno, como comentaba Andrés, nos dedicamos al diseño, modelación y cuantificación de muros de contención y movimiento de tierra. Esto siempre a través de una coordinación entre los diferentes actores y en un entorno tridimensional. Además, es súper importante recalcar que esto se debe realizar siempre en una etapa inicial de diseño. ¿Cuáles son estos procesos de diseño metodológico que nosotros generamos? Como punta partida, realizamos un estudio topográfico de la cavidad del proyecto. Vemos cuál es el tipo de suelo que vamos a utilizar y que nos entrega el mandante, y además se conversa con la constructora o la inmobiliaria los criterios constructivos del proyecto. ¿A qué me refiero con estos criterios constructivos? La pendiente de acceso, la pendiente de fondo de patio mínima y máxima, accesibilidad universal, etcétera. Una vez hecho este estudio, se llega a un diseño básico de rasantes, que es lo mismo los ejes de las calles, y de NPTs, o niveles de piso terminado de cada casa. Esto siempre según los criterios constructivos consensuados con la inmobiliaria o la constructora. El siguiente paso, ya tenemos un diseño BIM de movimiento de tierra. A este nivel del modelo podemos calcular con gran precisión cuáles son los cortes y rellenos que se nos generan dentro de este proyecto. Y además, con esta base podemos modificar las alturas de los NPT para así ir optimizando estos cortes y rellenos. De esta manera tenemos una apreciación clara del terreno ya modificado, como se puede ver en la imagen número 2. Como siguiente paso, ya con esta información se realiza una primera propuesta de muros de contención. Se deciden cuáles son los tipos de muro de contención a utilizar y cuál va a ser su segmentación. Su posición dentro del espacio también se ve más clara, y además decidimos si los niveles de fundación se realizan o en el manto rocoso o en un relleno controlado. Finalmente, todo esto nos sirve para tener una base de datos bastante sólida y maleable.
en la cual se conjuga tanto el diseño de muros de contención optimizados y los movimientos de tierra de todo el proyecto en este estudio. De la misma forma, se pueden generar diferentes alternativas de diseño, teniendo el costo exacto tanto de cada una de estas partidas y además tenemos la apreciación de la calidad estética de la misma de una forma bastante gráfica. Siguiente diapositiva, por favor. Andrés, Sí, estoy tratando de llegar a la siguiente diapositiva, pero hay algún ahí está. problema. Ok, perdón. Ya. A continuación les voy a comentar cuáles son los dos grandes puntos que nosotros utilizamos como base metodológica para este trabajo en AG Asesorías. El primer punto es la metodología BIM. Como sabemos, BIM es mucho más que un programa computacional. BIM nos permite trabajar en un entorno donde la coordinación de cada especialidad es esencial. Entonces, cada actor dentro del proyecto puede aportar su conocimiento para llegar a una meta en común. Y lo más importante, todos hablamos el mismo idioma, donde no necesariamente se refiere a un programa computacional en específico, sino que es todo un ecosistema de trabajo. Antiguamente los procesos se realizaban de forma lineal, es decir, el arquitecto entregaba sus planos a los especialistas, los cuales devolvían el proyecto ya terminado desde su parte al mandante y muchas veces ni siquiera hablaban entre especialistas o con arquitectura. Esto terminaba ocasionando que llegaran todos los proyectos, se unieran y se generaran graves descoordinaciones, las cuales se descubrían al final de la etapa del proyecto en el mejor de los casos, y esto nos obligaba a reiniciar el proyecto generando pérdidas a nivel de costos y de tiempos. En el peor de los casos, los errores se nos traspasaban a la obra, donde los sobrecostos son aún mayores y del mismo modo las pérdidas de tiempo van retrasando el avance normal de la obra. Siguiente diapositiva. El segundo gran punto que les quiero comentar es la integración temprana. El proceso de diseño y estudio de este tipo de proyectos debe ser sumamente colaborativo, por lo que todos los actores deben estar presentes desde la génesis del mismo. La información no puede correr de forma lineal como lo vimos anteriormente, porque esto nos produce que damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. La integración temprana nos va a ayudar que desde un inicio contemos con una base sólida, eh, además donde la información esté correctamente ordenada y jerarquizada, pudiendo obtener de ella la información exacta que necesitamos en cualquier etapa del diseño. Esta verdadera caja de Pandoras que tenemos se nos vuelve mucho más clara, lo que nos da la oportunidad de ir generando mejores soluciones y optimizándolas al mismo tiempo, para finalmente tener los costos de la obra previsibles. En concreto, el modelo se nos vuelve predictivo, como dijo Andrés. Gracias a esto, al momento de llegar a la obra solo tenemos que ejecutar, cumpliendo con los tiempos pactados y manteniendo los costos ya presupuestados, produciendo finalmente un proyecto exitoso. Siguiente diapositiva. Ya siguiendo estos dos lineamientos de esta metodología de trabajo y con estos dos puntos ya bastante claros, podemos lograr una optimización tanto de los tiempos como de los costos de un proyecto. Además, se genera una verdadera sinergia entre todos los actores que participan en la etapa de diseño. Lo que antes para nosotros era una debilidad dentro de la construcción, la transformamos en una fortaleza. La obra ahora puede avanzar a un buen ritmo, ya que cuenta con la información clara y concisa de lo que se debe ejecutar, además de ser fácil de entender. Por otro lado, en la parte de diseño, los tiempos de entrega de la documentación son acotados, ya que el proyecto, al ser generado de forma sistemática y ordenada, no queda información pendiente o confusa antes de llegar a la obra. Finalmente, tenemos una disminución de los desechos. ¿Desde qué punto de vista? Por un lado, en la etapa de proyecto, como la ejecución o sea, por un lado, en la etapa de proyecto, en los referentes se logra identificar soluciones de errores e informaciones redundantes. Además, la información ya se encuentra procesada, por lo que no tenemos tiempo muerto de espera en la obra a través de las RDI, o que es lo mismo, los requerimientos de información. Mientras tanto que en la obra, a través de la industrialización de algunas partidas, como por ejemplo las enfierraduras, de los muros de contención, se pueden cubicar y cortar de forma exacta. Entonces, esto nos va a ayudar a eliminar grandes residuos de fierro dentro de la obra, que siempre nos quedan al finalizar la misma. Ahora con Andrés les vamos a comentar dos casos de estudios característicos que nos suelen encargar. Les quiero mostrar este
caso de estudio es un proyecto pequeño de 13 casas con una gran dificultad técnica, metodológica, porque tenemos muchos, en este caso, como muchas vallas que salvar y que se amarran todas unas con otras. Una es la normativa, otro es la pendiente, otro el manto rocoso que hay debajo de este terreno que está a muy baja profundidad, 40 centímetros. Por lo tanto, todo esto se conjuga en un proyecto que finalmente probó ser bastante difícil. ¿Qué es lo que hacemos primero cuando recibimos un proyecto? Tenemos un análisis de las variables, cómo recibimos la información, la pulimos, la limpiamos y llegamos, en este caso, a un estudio básico de topografía y de cabida, para llegar posteriormente a un diseño tridimensional eh, por medio de una malla de vectores de las rasantes. Rasantes lo entendemos nosotros como el nivel de la calle, el NPT o nivel de piso terminado y los ángulos de los taludes. Aquí también teníamos un tema importante con la definición de los niveles de piso terminado, porque las normativas que se exigen en esta parte de la ciudad son bastante específicas. Aquí llegamos a algunas conclusiones, obtuvimos algunas conclusiones que permitieron obtener una visión general de la factibilidad del proyecto y por lo tanto el cliente nos dio luz verde para seguir adelante con este estudio. A este, digamos, análisis de variable incorporamos un diseño de los procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Los dividimos en tres grandes partes. Uno son los insumos básicos de información, los proyectos de muros de contención y movimientos de tierra, cuáles son las partes de nuestro proyecto, que es la parte que tomamos nosotros, y posteriormente el diseño de las ingenierías. Estos mapas mentales nosotros los trabajamos en conjunto con el cliente, existe esa posibilidad. Por lo tanto, el objetivo de esto es que el cliente se vaya familiarizando con la interacción necesaria entre las diferentes partes del proyecto. Básicamente aquí tenemos interacciones que van y vienen. Cada uno de estos temas se va enriqueciendo uno con otro. Y por lo tanto, la primera parte de insumos básicos se relaciona con nuestro proyecto de muros de contención y de movimientos de tierra y se relaciona con el proyecto de ingeniería. Este es el primer diseño, la primera parte de este mapa mental que a medida que avanza el proyecto, esto se va enriqueciendo y se va complementando con las diferentes tareas que tenemos que realizar. Es interesante esta metodología, puesto que eh, es más fácil entender cuál es el valor de la integración temprana y sobre todo que el cliente comprenda que los procesos lineales acá no pueden ser. Tenemos que tener este proceso de interacción porque cualquier cosa que se haga en una parte va a afectar al resto de la propuesta. Una vez que tenemos ya los acuerdos básicos y la información básica como para poder desarrollar el proyecto, en este caso en particular hicimos una modelación tridimensional del terreno como terreno natural. Luego incluimos acá una propuesta de pendientes en los patios de las casas, incluimos la modelación básica de las casas y una propuesta de calle, de niveles de calle. Esto fue muy importante porque a partir de este modelo, ingeniería tomó nuestra propuesta y la transformó en un manto topográfico civil, ya de mucha mayor precisión, que permitió llegar a el proyecto de pavimentación, a un anteproyecto de pavimentación, que no solamente era la pavimentación o este manto que está acá, que se refleja en esta planta, sino que además se pudieron realizar 3 cortes por cada casa que permitían ver con mucho detalle qué es lo que pasaba en cada uno de los ejes de la casa en relación al nivel de piso terminado. Esto es muy importante, al menos en este proyecto era muy importante, puesto que definía el nivel de acceso de la casa y la relación del NPT de la casa o la losa más baja, esta es casas de 3 pisos, la losa más baja en relación al nivel de terreno natural, que era una de las características normativas o de obligaciones normativas que estaban impuestas sobre este proyecto. ¿Qué logramos acá? Tener un plan maestro tridimensional. Básicamente logramos entender cuál era el porcentaje de pendientes resultantes en los terrenos, la relación del nivel de piso terminado con respecto a la calle
y la relación del nivel de piso terminado en relación al terreno natural. Aquí tenemos entonces la estructura básica del proyecto que nos permite seguir adelante con las otras ingenierías. De nuevo acá tenemos estos dos elementos básicos que desarrollados y ya, digamos, teniendo una claridad respecto a la columna vertebral, que es la pavimentación, se puede empezar a desarrollar los otros proyectos, que es aguas servidas, aguas lluvias y agua potable. Estos proyectos los desarrolla ingeniería, pero siempre hay una relación de, digamos, de interacción, que un proyecto puede interactuar sobre otro, lo puede ir enriqueciendo básicamente entre sí las ingenierías y luego con el proyecto de arquitectura que está desarrollado en BIM, por lo tanto vamos teniendo en tiempo real las modificaciones que se producen a medida que avanza el proyecto. En este mismo proyecto desarrollamos, esto en una etapa muy básica, desarrollamos dos propuestas, una que es, dos propuestas de diseño. Una que es los muros de contención en la línea de propiedad del terreno, o bien los muros de contención en la línea un poco más adentro, es decir, se van retranqueados con respecto a la línea de propiedad, por lo tanto, propusimos que era posible crear una fachada verde del proyecto. Esto se refleja inmediatamente en los costos y por lo tanto el cliente puede tener una visión clara de cuáles son los costos de cada una de estas alternativas y por lo tanto le permite tomar decisiones en el tiempo que corresponde. Dejo a Ricardo en esta presentación. Para el caso de estudio número 2, tenemos un terreno que está ubicado en la región de Aysén, la cual está en el extremo sur de Chile. Está diseñado para un proyecto de viviendas sociales que contaba con 8 bloques de departamentos y 4 pisos. Cuenta con una pendiente de cerro mayor al 20% y es de base rocosa. La zona es muy lluviosa, por lo que se hace súper importante un buen diseño de escurrimientos de agua. Siguiente, por favor. Como consideración inicial, la pendiente del cerro va de arriba hacia abajo, es decir, de norte en la parte más alta del terreno y sur en la parte más baja. Primero iniciamos con el estudio de las variables que inciden dentro de este proyecto, las cuales son las calles estructurales aledañas, las pendientes mínimas y máximas de patios solicitadas, que en este caso eran de un 10%, y las pendientes de las calles interiores, las cuales también no podían superar el 10%. Además de eso, estudiamos el material que nos entregó el mandante, en este caso, como los planos topográficos, la ingeniería existente de las calles aledañas, la arquitectura de los blogs, etcétera. Nosotros la ordenamos y la jerarquizamos para así obtener la información precisa que nosotros requeríamos. En este caso, como se puede ver en el plano de la derecha, nosotros recibimos un plano en 2 dimensiones, con una propuesta de ubicación de cada edificio y de las calles interiores. Como podemos ver, las calles diseñadas no conversan con el cerro, por lo que la pendiente resultada de esta propuesta son de alrededor del 15 al 20%. Además, sumado a eso, existen problemas con los muros de contención, ya que estos son mayores a los 6 a 7 metros, volviendo inviable el proyecto. Nosotros igualmente trabajamos parte de nuestro desarrollo en AutoCAD, pero es tridimensional, por lo que nos da la opción de buscar la información de optimizar de mejor manera la ubicación de los blocks de departamentos respecto a a la topografía. La idea de nuestra propuesta es no disminuir la cantidad de edificios que nos entregaron, trabajando a través de aterrazamientos del terreno. Además, las calles conectoras se generaron de forma diagonal, ya que un cerro nunca se puede subir en forma recta, sino que generando diagonales para que podamos bajar las pendientes y así cumplir con la norma. Siguiente. ¿Qué es lo que hicimos? En primer lugar, proyectamos 2 accesos para así crear un talud tipo buffer entre estas 2 terrazas, uno por el sector norte y otro en el sector sur. Una vez claros estos 2 accesos, se diseñaron 5 terrazas secundarias, donde se ubicaron los bloques de departamentos, 2 en la parte superior, luego tenemos el buffer y 3 en la parte inferior, las cuales van bajando en taludes con poca pendiente entre sí, las cuales quedan alrededor del 8%. Las calles de uniones entre terrazas se generaron de forma diagonal, como les comenté, con pendientes máximas del 10%, que se unen a estas calles horizontales que podemos apreciar, cuyas pendientes no superan el 6%. Finalmente, se generaron los accesos a los edificios, tanto en el primer piso para la fachada sur,
como en el tercer o cuarto piso en las fachadas norte. Con esto logramos que la arquitectura converse de mejor manera con su contexto, que es como se deben enfrentar este tipo de problemas, y no se fuerza la topografía respecto a la solución arquitectónica, sino que todo lo contrario. Todo el resto del proyecto se trabajó con la mayor cantidad de taludes posibles, por lo que se logró bajar bastante los muros de contención. Los que antes eran 6 a 7 metros quedaron como máximo en 2 metros, y en zonas extremadamente acotadas, como son las zonas norte de los edificios, justo en la parte inferior de los accesos. Por otro lado, se mantuvo controlada la cantidad de movimiento de tierra y conocimos la cantidad exacta de cortes y rellenos, como se puede ver en la tabla que está ahí en el plano. No se hicieron grandes excavaciones o rellenos para ubicar estos edificios, sino que se respetó la morfología del cerro. Ahora le voy a dar el pase a Andrés para que nos explique cómo funcionaría la industrialización dentro de la partida de muros de contención. El tema de la industrialización de muros de contención en proyectos extensos es un campo nuevo, es algo que necesita mayor desarrollo, es algo que está como comenzando, es una tarea compleja, puesto que no es lo mismo hacer un proyecto de industrialización en un, como decía, en un edificio que se realiza en un solo punto, sino que aquí tenemos mucha superficie, por lo tanto la logística es extremadamente relevante, también la capacitación del personal. Partimos proponiendo este proyecto de industrialización con una optimización de procesos con familias y módulos BIM que están diseñados de acuerdo a la arquitectura del programa, ¿no? Todas las características específicas de cada una de las familias BIM. Después modelamos los objetos para el desarrollo BIM que son más complejos. Nosotros llegamos a la modelación de las enferraduras, las mallas, las horquillas, los ganchos, y que eso luego es tomado por otra software que permite hacer que el corte y doblado de las barras sea más eficiente. Y esto nos permite introducir prácticas de economía circular. Toda esta cantidad de fierro que hay aquí, que finalmente es desecho, termina siendo eliminada en una parte importante. Este proceso nosotros ya lo hemos validado con oficinas de ingeniería que se dedican a el proceso de corte y doblado y acompañan a la empresa constructora en todo un desarrollo, en un proceso de capacitación y de validación de los procesos que ya se refieren directamente a la construcción. ¿Cómo es este proceso de corte y doblado? Aquí tenemos dos actores que son principales y cada uno debe tener ciertas características. Primero es el gestor inmobiliario, que necesita tener un compromiso gerencial importante. Estos, este tipo de proyectos de industrialización no lo llevan adelante los mandos medios, lo lleva adelante del gerente hacia abajo. Por lo tanto, este compromiso gerencial es lo más importante, haciendo sinergia con un asesoramiento profesional idóneo. Luego el segundo actor son la empresa constructora y sus asesores externos. Esto es un proceso complejo. Primero tenemos una parte que es el hardware, el software y la comunicación entre los diferentes actores, y luego tenemos un desarrollo técnico en que se cuenta la aceptación de un plan de trabajo, la formación o capacitación de los diferentes actores. Imaginen, por ejemplo, que si vamos a llevar no sé, paquetes de fierros cortados y doblados para ciertas características o ciertas partes del proyecto, eso necesita una logística particular. Aquí no tenemos un solo muro de contención, tenemos varias categorías de muros de contención que van de los 60 centímetros hasta un metro, de un metro a un metro 50, un metro 50 a 2 metros y así. Son diferentes categorías que se colocan en diferentes partes, no de manera aleatoria, pero casi podría decirse que sí, porque un terreno, sobre todo si es un terreno complejo, es muy difícil de manejar con una sola tipología. Por lo tanto, siempre tenemos diferentes tipos de muros de contención y su construcción entonces debe obedecer a la característica propia de ese muro, ¿no? Se necesita un soporte técnico especializado. Aquí lo que les comentaba, que las empresas o la empresa que se encarga de hacer el corte y doblado debe tener un proceso de acompañamiento a la empresa constructora. Esto no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, sino que se necesita un trabajo en conjunto con múltiples actores, no solo de la constructora, sino que también de los proveedores.
y este flujo de trabajo es el que debe ser consensuado. Nosotros lo vemos así, como que aquí hay una puerta abierta a un trabajo más complejo, un trabajo más rico, un trabajo importante que se debe desarrollar ya en diferentes dimensiones de BIM, 4D, 5D, 6D, que nos van a permitir tomar mejores decisiones. ¿Qué vallas metodológicas encontramos? Primero, y qué duda cabe, ¿no? Resistencia al cambio. Esta es la primera valla metodológica y todos sabemos lo que estamos en estos procesos de cambio, que es lo más difícil de vencer. También tenemos un compromiso gerencial débil. Como les comentaba, esto no puede ser llevado adelante por los mandos medios, sino que tiene que haber un compromiso desde la gerencia, desde la alta gerencia, y de ahí hacia abajo, hasta el último trabajador de la obra, la última persona encargada de llevar adelante este proyecto. Todo el equipo de trabajo tiene que estar comprometido con esto. Tenemos también retención de información relevante. Esto es un tema que parece no tan importante, pero sí lo es porque nuestra capacidad de mejorar nuestros procesos de diseño se basa en la capacidad de medir cómo estamos nosotros actuando y entregando la información. Los KPI es necesario medirlos porque de otra manera no sabemos cómo mejorar. Y bueno, eso se relaciona con la dificultad para medir los procesos, que es lo que les comentaba. También hay expectativas del cliente que no se condicen con la realidad. Quizá el cliente piensa que, ok, vamos a hacer este proyecto, lo vamos a hacer industrializado, entonces vamos a hacer todo un proceso, etcétera, y se acabó. Esto no funciona así. Aquí hay una moderación de procesos que no puede ser apresurada. Tiene que pasar un tiempo y ahí están las empresas que deben acompañar al cliente final, ¿no? Deben acompañarlos en la capacitación del personal de obra, en cómo se realizan los procesos, cómo se encargan las enferraduras, cómo se van a clasificar una vez que llegan en la bodega, etc. Falta también una inversión en digitalización. Al menos en Chile la adherencia a BIM todavía no es tan alta y por lo tanto es un proceso que ha sido lento de llevar adelante y estos procesos de industrialización no pueden ser llevados adelante si es que no hay una capacidad o una, bien digo, capacidad técnica en digitalización importante. Tampoco se pueden llevar adelante con personal sin dedicación exclusiva. Aquí deben haber personas que están dedicadas exclusivamente a el tema de la industrialización en un proyecto de esta naturaleza. La integración con los proveedores es indispensable, ¿no? Aquí no sacamos nada con hacer una maravillosa tabla Excel o una programación de hora en que todo funcione y sin embargo no sabemos si los proveedores nos pueden entregar la cantidad de material que necesitamos en el tiempo que necesitamos. Y por lo tanto necesitamos una estrategia logística adecuada. Y también nos falta conocimiento respecto a la construcción industrializada. Este es un proceso que ya partió en el mundo, que partió ciertamente en Chile. Hay muchos proyectos muy interesantes que se están desarrollando con construcción industrializada y sin embargo, como les comentaba, esto de los proyectos en extensión tiene otra característica que debe ser considerada y esto tiene también un diseño diferente, como si esto fuera un edificio. ¿Qué oportunidades encontramos? Bueno, primero, potenciar las relaciones de trabajo entre los diferentes actores del proyecto. Aquí nombramos a 4, sin embargo, no hay un límite a cuáles vamos a considerar como actores del proyecto. Gestor inmobiliario, el que pone el dinero, arquitectura, ingeniería, construcción, pero también la inspección técnica, los capataces, etcétera, la gente que está en terreno, también son actores desde nuestro punto de vista, son actores importantes que debieran ser incorporados en alguna parte del proceso a todo este diseño de industrialización. Podemos también crear cadenas de valor distintivas que avancen firmemente hacia la modernización de los procesos de construcción. Aquí tenemos nuevamente un gran trabajo, una gran oportunidad que puede ser llevada adelante y que es un gran desafío. Tenemos que aportar con una perspectiva multidisciplinaria a la solución de problemas y a la creación de nuevas propuestas que sean concordantes con los métodos modernos de construcción. Eh, Nosotros sentimos que está espacio, ¿no? De trabajo, de desarrollo, de creatividad, y que
no basta con una sola visión, sino que deben haber diferentes actores, diferentes cabezas pensando y viendo los problemas desde diferentes puntos de vista para enriquecer las soluciones. Dejo a Ricardo ahora con nuestras conclusiones. Bueno, como conclusión, comentarles que nuestra metodología disminuye los costos, aumenta las certezas y la rentabilidad del proyecto. Además, se trabaja en equipo y se logran grandes acuerdos. Por otro lado, es posible darle una solución a esta problemática en las partidas tanto de muro de contención como de movimiento de tierra, las cuales suelen ser una gran incógnita al momento del desarrollo de un proyecto y su posterior ejecución. Ya estas partidas que antes eran un misterio, ahora se pueden optimizar, podemos sacarles provecho, tanto desde el punto de vista del tiempo como el valor de los mismos. Sobre todo pensando que estas partidas son un gran porcentaje dentro de la obra y si no se realizan de buena manera pueden generar grandes pérdidas. Respecto a las metodologías de trabajo, los dos grandes pilares que comentamos son el entorno BIM y la integración temprana. Con un entorno BIM se potencia la relación del equipo, se generan sinergias como hablamos anteriormente y se sigue con las directrices más importantes del concepto BIM, la cual es generar una relación colaborativa. Por otro lado, la integración temprana nos permite no seguir un proceso lineal, donde cada uno realiza su parte del trabajo y al final el proyecto llega a la gerencia, nos comenta que el dinero no alcanzó para la propuesta que generamos, por ende debemos hacer todo de nuevo. Si se hubiese diseñado desde un principio con la integración temprana como pilar, este tipo de problemas no se producirían. Por último, nos abre grandes oportunidades para el mundo de la industrialización, como el ejemplo específico que nos mostró Andrés anteriormente, generando soluciones innovadoras que nos pueden llevar a potenciar el trabajo en equipo y la optimización dentro de la construcción. Igualmente tenemos que tener en cuenta que la industrialización es una tarea súper compleja, ya que necesita de equipos sólidos y de metas claras. En la siguiente diapositiva les dejamos nuestros contactos ante cualquier duda o consulta y les agradecemos por otorgarnos este espacio en nombre mío y de Andrés. Gracias a Albert. Buenas tardes. No, muchísimas gracias por su atención. Bueno, oye, pues la verdad es que realmente interesante el enfoque que le habéis dado. Incluso a mí me ha dado que pensar que yo, como os decía al principio de la presentación, siempre vinculamos la presentación a alguno de nuestros programas formativos. Yo, sin darle muchas vueltas, la conexión inmediata en el posgrado en cimentaciones, pero también tenemos otro posgrado en construcción industrializada que realmente después de vuestra presentación veo que es, bueno, es la clave para que esto funcione, ¿no? Porque si no tenéis esa sistematización de trabajo, es difícil bueno, ese proyecto que os trazáis pues acabe llegando a buen puerto. Tengo aquí algunas preguntas. Mientras tanto, invito a los que nos están siguiendo a que si quieren vayan dejando también sus preguntas. Alguien nos preguntaba al principio sobre, digamos, lo que es la fase de toma de datos. ¿Utilizáis drones, nubes de puntos para tomar información sobre el terreno? ¿O cómo afrontáis esa etapa? Hay diferentes maneras de enfrentar esto. Generalmente, bueno, lo que nosotros recibimos es un estudio topográfico eh, que básicamente lo toman a través de drones o con sistemas más tradicionales, pero a veces hemos necesitado la concurrencia de equipos más como sofisticados como el estudio de ondas. En el caso del proyecto que yo mostré de 13 casas, necesitamos ahí definir qué tipo de roca teníamos debajo y a qué profundidad estaba, por lo tanto desarrollamos ahí un estudio topográfico con estudio de ondas, ¿no? Eh, Como digo, es diferente la metodología que se ocupa y nosotros la recibimos y eventualmente sugerimos el trabajo que necesite ser o no más especializado dependiendo de las características del proyecto. Y también nos sugerían un poco por lo que ibais contando que participáis quizá mucho o incluso quizá proponiendo alternativas a lo que es el trabajo de urbanización, de urbanismo, ¿no? Porque igual hay un proyecto inicial, pero vosotros acabáis proponiendo alternativas para que sea menos costosa esa fase y al final el proyecto pues
sea más rentable. Es así, ¿no? Sí, eso es así en algunos casos. Bueno, lo que nosotros siempre mantenemos como norte es la propuesta de arquitectura. Nuestro trabajo no hace los arquitectos del proyecto, pero nuestra formación como arquitectos y además nuestra experiencia en la realidad nos permiten un repertorio de soluciones y de posibilidades. En algunos casos, como el que mostró Ricardo, le metimos mano al proyecto, ¿no? En cuanto al diseño, porque era necesario tener una aproximación mucho más cerro Está teniendo y no ir en buena contra de él. conexión, ¿eh? No, no, ahora ya. No, decía que se había cortado en algunos segundos Mm. la conexión, pero bueno, no, no, sigues. Ahora se ha restablecido correctamente. Ahí Eh, como para sumar un poco lo que dijo claro. Andrés, eh, siempre que nos llega una propuesta de arquitectura, nosotros igual la modelamos como para tener este comparativo de lo que podríamos tener si es que se sigue la idea específica, por ejemplo, en el proyecto que yo mostré, a lo que nosotros podríamos llegar a optimizar. Entonces ahí el mandante tiene el dato cuantificable y gráfico de cómo quedaría su proyecto con un costo o con el otro. Entonces eso es mucho más fácil para que se tomen las decisiones. Perfecto. Bueno, yo creo que hay una pregunta, pero creo que la respuesta está implícita en alguna de las cosas que habéis comentado. Nos preguntaban que cuál es el actor más importante con el que tenéis que estar de acuerdo. Yo creo que la gerencia ha quedado ahí como Sí. bastante protagonista, pero no sé si quizá desde un punto de vista más ejecutivo, si queréis apuntar otro actor, otro protagonista con el que sea importante ir a la par. El coordinador del proyecto. Él es un protagonista, puesto que nuestra comunicación básicamente es con un coordinador que va poniendo al día el proyecto y la gerencia sin duda está trabajando con nosotros y a veces, dependiendo de la empresa, trabajamos más con el coordinador, más con la gerencia o con ambos. Eh, pero siempre sentimos la falta de esta integración temprana, porque es muy común que eh, alguno como en un momento tome la dirección del proyecto, entonces si no conversa con los otros, vamos a tener un problema porque no está consensuado, por lo tanto no se sabe cómo va a interactuar esa decisión con todo el resto. Por eso estamos haciendo este trabajo y lo estamos incorporando de la modelación de mapas de procesos o creación de mapas de procesos para poder de alguna forma ir compartiendo con el cliente en dónde estamos y cuál es la importancia de tomar las decisiones en conjunto, porque esa decisión va a afectar a todo el resto. Eh, Estamos probando cómo hacer esto. Los muros de contención no van a salir en las revistas de arquitectura, no sé, como un gran trabajo de arquitectura, etcétera. Está como un poquito dejado de lado. Eh, Sin embargo, como decíamos, y lo insisto, estas partidas, movimientos de tierra y muros de contención son la parte más importante en un proyecto de esta naturaleza para bajar los costos. Los sobrecostos pueden ser estratosféricos. Nosotros mismos a veces nos hemos sorprendido de la diferencia que puede causar un criterio de diseño de arquitectura. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, Albert, cómo trabajamos, con quién trabajamos, cuál es nuestro interlocutor, es uno y todos en algún momento. Por lo tanto, esa relación de comunicación debe ser muy, muy estrecha y muy amplia. Mira, que hablabas del coste como resultado significativo de estos procesos. Una pregunta que nos llegaba nos dice de los casos reales, ¿qué índices de resultado, además de los costos, pues pueden dar fe de un buen resultado? El tiempo de trabajo, menor tiempo de trabajo, Ujú. la cantidad prácticamente nula de RDI o requerimientos de información, que es el protocolo que tenemos en Chile para solicitar información que está poco clara, etcétera, que finalmente va retrasando y genera sobrecostos.
Eh, Eso es una de las condiciones, yo te diría que como más claras de que la información que nosotros entregamos es efectiva, además de haberla medido con inspecciones técnicas de obra, en que nos dan sus, digamos, mediciones respecto a si la información que entregamos es correcta o no, los niveles de coronación o de fundaciones de muro de contención, el tipo de muro que ocupamos, la longitud que ocupamos, se escurrió el agua, no escurre el agua con los niveles que indicamos en los terrenos. Toda esa información a nosotros nos sirve para ir mejorando y también sabiendo que lo que estamos haciendo tiene un éxito o bien que tenemos problemas en algunos puntos, como ya nos ha tocado hacer y que nos ha permitido esa información, mejorar nuestra calidad de información que entregamos. Otra forma súper tangible es el tema de la postventa. Una vez que se termina el proyecto, siempre se producen estos procesos, o sea, estos problemas de inundaciones, puntos bajos dentro del proyecto, los escurrimientos de agua no son como deberían ser, la capilaridad que se da en los muros de las casas cuando las pendientes quedan al revés. Entonces, todo ese trabajo que nosotros generamos dentro de esta topografía ya modificada se ve reflejada en un proyecto ya finalizado y con estas postventas al mínimo. Entonces, con eso ya no se nos inundan más las cámaras de alcantarillado, etcétera. Esa es como la forma más tangible que tenemos para demostrar que el proyecto fue un éxito. Perfecto, entiendo. Eh, bueno, un último tema que nos apuntaban. Entiendo por lo que habéis ido explicando que vuestro trabajo es fundamentalmente de proyecto y no estáis, es decir, dentro del equipo de AG no hay un equipo de ejecución como tal, ¿no? Eso siempre queda en manos de la constructora. Correcto. Sí. Sí, Entonces, la pregunta que salía a partir de esto, ¿os encontráis que el rendimiento de la gente que trabaja, de los operarios, va mejorando con el tiempo? Es decir, ¿van aprendiendo cuál es ese proceso de industrialización que llevan a cabo? Porque eso es algo que suele suceder cuando las obras las ejecuta un equipo que no tiene mucha experiencia en un proceso industrializado. Si es un proyecto largo, evidentemente el ritmo de avance de los 2 primeros meses no tiene nada que ver con con los últimos meses. No sé, imagino que sucede algo similar, ¿no? mira, eh, con gran orgullo te lo digo, ¿no? Que Ujú. cuando visitamos las obras, las personas que más apreciativas son de nuestro trabajo, porque finalmente les llega a ellos, son los operarios, ¿no? Que tienen que hacer el trabajo. Y recibir comentarios que te digan, mira, primera vez que recibo un plano con esta calidad y cantidad de información y no tengo problemas en hacerlo, o bien que ya los mandos superiores, como los coordinadores, los ingenieros o los constructores, en 7 años de estar trabajando en este eh, trabajo específico de muro de contención y movimientos de tierra, no nos hayan mandado prácticamente ninguna RDI. Hemos recibido dos en todo este tiempo, que se refieren básicamente a necesidad de clarificación de cómo entregamos la información, qué significa esto, cómo entiendo esto otro, pero no una modificación así, oye, aquí te equivocaste, el muro está malo, fue hecho de mala manera, qué sé yo. Ninguna modificación mayor. Para nosotros es un gran orgullo y ver que esto funciona. Eh, Esto lo inventamos así, eh, a ver, no inventamos la rueda, ni somos Einstein, ni mucho menos, ¿no? Y simplemente tomamos diferentes partes, diferentes software, los juntamos unos con otros y logramos sacar lo mejor de cada uno de ellos y después lo metimos en la mezcladora de BIM y empezamos a tener datos de cosas que antes simplemente teníamos una geometría. Entonces, vemos con gran orgullo que esto tiene un impacto positivo y, y que es efectivo, digamos, que logramos estos ahorros. Pues muy bien, y veo que no hay más preguntas. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que cuando solemos decir que intentamos dar formación de rápida aplicación, de inmediata aplicación al ejercicio profesional, lo de hoy ha sido un ejemplo clarísimo de lo que intentamos. O sea que muchísimas gracias, Ricardo, Andrés.
sé si me ha aparecido aquí una pregunta. No, simplemente es un agradecimiento de parte de Pedro. Pues nada, agradecidos de que haya sido de su interés la presentación. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Yo voy a compartir ahora el código QR que corresponde al programa de posgrado en cimentaciones profundas y elementos de contención. Lo mantendré un par de minutos en pantalla por si alguien quiere solicitar información. Les animo a que lo hagan. Y bueno, muchísimas gracias y espero que bueno, nos encontremos en el futuro bueno, en sesiones de este estilo u otras que vayan apareciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias Chao. a ustedes. Chao, chao, chao. Chao.